Bueno, pues nuevamente buenas tardes. Bienvenidos, como lo comentábamos hace un instante, bienvenidos a esta primera sesión síncrona de aprendizaje del curso de Contabilidad 1 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. De acuerdo al programa que está establecido y a la calendarización del mismo, el día de hoy vamos a ver el capítulo número 1. El capítulo número 1 habla de lo que vienen siendo las nociones preliminares de lo que es la materia de contabilidad o lo que estudia la disciplina de la contabilidad. Si se pudieron dar cuenta, los que ya tuvieron la oportunidad de entrar a la plataforma en estos días, se percataron que ya hay 2 o 3 actividades cargadas. En el transcurso de la semana ya van a estar cargadas todas las actividades del resto del tetramestre para que ustedes vayan viendo cuáles son las actividades que obviamente tienen que ir relacionadas con el temario que está publicado. El día de hoy para esta semana más bien dicho, hay 2 actividades que atender. Si recuerdan, la semana pasada solo vimos una evaluación diagnóstica donde se les pedía ahí que contestaran algunas preguntas para conocer o para ver nosotros como tutores cuál era el conocimiento previo de lo que es la materia de contabilidad. Es una evaluación que, como comentamos en la sesión de bienvenida, no tiene ponderación, no va a afectar su calificación final, pero sí es importante que la contesten. Para esta semana está programado una actividad SCORM. ¿Qué significa? Donde ustedes van a ver en esa actividad una serie de diapositivas y en base a esas diapositivas ustedes van a tener que contestar un cuestionario muy simple de 5 preguntas. Y también está por ahí publicado un foro. En ese foro no es otra cosa más que un foro de bienvenida con 2 preguntas muy sencillas de lo que entienden y lo que esperan de la materia de contabilidad. Este foro y esta tarea van a estar abiertos hasta el próximo domingo 29 de mayo para que por favor las contesten. Es bien importante también comentar algo. Traten de no dejar ni sus foros ni sus tareas para contestarlas hasta el último día y a la última hora, porque les quiero hacer una aclaración. La siguiente semana, y obviamente y todas las consecuencias, se les pone por ahí un horario de 23:40 como fecha límite para contestar las actividades. ¿Por qué se les pone 23:40 en la redacción de las características de la tarea? O 23:45, si mal no recuerdo. Porque la plataforma de la Universidad Ciudadana va desfasado 10 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que el horario normal son las 23:55, que es lo que viene en la configuración, pero realmente para la Universidad Ciudadana ya son las 12:05. ¿Qué significa? Que si ustedes entran a las 23:55 o a las 11:55 de la noche, 11:56 ya no les va a dejar grabar su tarea o no les va a dejar contestar su cuestionario, participación en foro o cuando tengan que subir una actividad como la próxima semana que vamos a ver otro capítulo que es el capítulo 2 donde ahí no es un cuestionario autoevaluable sino que van a tener que subir un archivo. Pues consideren estos que la universidad va desfasada, más bien dicho, va adelantada 10 minutos en comparación con la fecha que tenemos nosotros en tiempo real. ¿Ok? Para que por favor ahí lo consideren. Vamos a iniciar con la clase. Como les comento, el día de hoy es un tema introductorio para conocer algunos de los conceptos básicos de lo que es la materia o la disciplina y qué estudia y para qué estamos los contadores. En el caso específico de las personas que es su primer curso y que dicen, oye, pues no, la carrera no es de contador, mi carrera es de informática administrativa o mi carrera es de acentuación en mercadotecnia o acentuación en administración de empresas. Es muy importante que ustedes tengan nociones básicas, a lo mejor no a nivel técnico o a nivel experto de lo que es la contabilidad. Sin embargo, es una materia que está muy relacionada con todas las carreras, con todas las disciplinas, porque todos de alguna u otra manera tenemos acceso a la información financiera. Por ejemplo, en el caso, y creo que lo mencioné en la sesión de bienvenida, los que van para alguna licenciatura en informática administrativa tienen mucha relación con la parte contable o con la parte de la administración, ya que actualmente muchos de los software que se manejan en el mercado tienen que estar configurados de manera correcta para que funcione el ERP o el sistema contable o administrativo que manejen las empresas y pues obviamente se requiere mucho por parte del contador la parte de técnica, si no de programación, sí de instalación y de seguimiento a los requerimientos técnicos que necesite un sistema para poder instalar un paquete contable. Los licenciados en administración de empresas también es muy importante para ellos porque hay que acordarnos algo. Eh, la, el administrador de empresas tiene como función principal eh,
llevar a cabo la interpretación de los estados financieros al igual que un contador. Sin embargo, aunque no vea todas las carreras, sobre todo la parte fiscal de un contador, es muy importante que conozca la interpretación de la información y sobre todo la presentación de los estados financieros, ya que generalmente los licenciados en administración son los que presentan ante el consejo de administración o ante los directivos los resultados que tuvo una empresa en un periodo contable, que eso lo vamos a ir viendo conforme vaya avanzando el curso y vamos a ver cuál es la información financiera o cuáles son los estados financieros que emanan de la contabilidad. Y también para los licenciados con acentuación en mercadotecnia. ¿Por qué para ellos? La carrera de administración, pero la carrera de administración con acentuación en mercadotecnia va mucho por el tema comercial, mucho por el tema del marketing, por el tema de posicionamiento de un producto o para un nicho específico, para un mercado. Entonces, la contabilidad también nos da información financiera que nos sirve, que le sirve a los licenciados de administración con acentuación en mercadotecnia para obtener datos sobre determinado producto, cómo se ha vendido, cuáles han sido las ventas en los últimos años, cuál es el producto que ha tenido mayor movimiento y prácticamente todo eso sale de la contabilidad. Entonces, reitero que aunque la contabilidad no es como tal la carrera que van a ver ustedes en esta universidad, sí es importante que consideren que es una herramienta muy, muy importante para la toma de decisiones, para la parte técnica y sobre todo para la parte estadística, ¿ok? Dicho lo anterior, voy a presentar una diapositiva con el tema del día de hoy, nada más la voy a compartir y sí les pediría que déjenme un segundito, nada más confírmenme por favor si ven la presentación que les estoy proyectando. Sí se ve, profe. Ok, muy bien. Muchas gracias. Vamos a iniciar. Como ya lo mencionamos, el capítulo que vamos a ver el día de hoy es el capítulo número 1 de nuestra bibliografía que vamos a utilizar en este curso, que es el primer curso de contabilidad de Elías Lara Flores, donde vamos a ir desglosando cada uno de los capítulos. Un segundito, por favor. Una disculpa. Vamos a continuar. Como les comentaba, el capítulo que vamos a ver es el capítulo número 1 que habla de las nociones preliminares. ¿Cuál es el objetivo de este capítulo? Conocer los conceptos básicos de introducción a la contabilidad. Aquí también quiero hacer una aclaración. Este curso va dirigido a todo lo que viene siendo la contabilidad comercial, es decir, para aquellas empresas o personas físicas con actividad empresarial que persiguen un lucro. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de lo que viene siendo la contabilidad existen diferentes tipos de acuerdo a cómo están constituidas las empresas de acuerdo a la Ley General de Sociedad, a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sin embargo, también existen empresas que no persiguen un lucro. Entonces, a lo que nos vamos a abocar el día de o en este curso es a aquella contabilidad o aquellas empresas que persiguen una utilidad o un lucro. ¿Ok? También es importante comentarlo. Vamos a empezar a definir qué es la contabilidad. La contabilidad es una disciplina que enseña las normas y los procedimientos para ordenar, analizar y registrar las operaciones practicadas por las unidades económicas constituidas por un solo individuo o bajo la forma de sociedades civiles o mercantiles. Es lo que les comentaba ahorita. Cuando una sociedad o una empresa se constituye con dos o más socios, es constituida o es llamada una persona moral. ¿Por qué? Porque está constituida por dos o más socios y se rige de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y cuando las empresas están constituidas por un solo individuo, por ejemplo,
no sé, Israel Quintero Ramírez, un servidor, que tengo la actividad empresarial de distribuir artículos de limpieza, aunque como tal yo no tenga una sociedad constituida con dos o más socios, sí llevo a cabo una actividad empresarial. Entonces, ¿para qué nos sirve la contabilidad a las personas físicas con esta actividad o a las personas morales? Pues nos sirve, como ya lo comenta aquí la definición, para ordenar, analizar y registrar las operaciones contables y financieras de una empresa en determinado periodo. Imagínense que no tuviéramos un registro de todas esas operaciones, pues no podríamos saber cuál es el posicionamiento de la empresa desde el punto de vista financiero, cuáles han sido sus utilidades, cuáles son nuestras deudas, cuáles son nuestros activos, etcétera. Eso lo vamos a ir desglosando conforme vaya avanzando el curso. También nos dice que es una herramienta clave para conocer en qué situación y condiciones se encuentra una empresa y con esta documentación o información poder establecer las estrategias necesarias con el objeto de mejorar su rendimiento económico. Esto es bien importante y como lo comentábamos ahorita al principio del tema, todas las empresas que vamos a, o las empresas más bien dicho, o la contabilidad que vamos a analizar en estas empresas es desde el punto de vista comercial, es decir, que persiguen un lucro. Entonces, si no tenemos la información contable, no podemos saber cómo estamos financieramente. Imagínense que ustedes como socios, accionistas o dueños de una empresa quisieran conocer su situación, si la empresa generó utilidades a través de un estado financiero que se conoce como estado de resultados, o cuál es su posición financiera a través de otro estado financiero que es el balance general o estado de situación financiera, que más adelante lo vamos a ver, para conocer cuántos activos tengo, es decir, todos los bienes que son propiedad de la empresa, o qué deudas tengo, cuál es el valor de mi capital contable. Pues no lo pudiéramos tener, no pudiéramos proyectar, no pudiéramos planear si nuestro negocio en marcha o nuestro giro está dejándonos una utilidad o si lo quisiéramos posicionar con el paso del tiempo. ¿Cuáles son los objetivos de llevar contabilidad? Establecer un control riguroso sobre cada uno de los recursos, que son los activos, y las obligaciones, que son los pasivos del negocio. Cuando veamos, no me quisiera adelantar mucho porque ahorita reitero, es una introducción a lo que es la materia de contabilidad. Cuando veamos lo que viene siendo los conceptos de activo, pasivo y capital, nos vamos a dar cuenta que están determinados, están plasmados en un estado financiero que se le conoce balance general. Y ahí vamos a ver del lado izquierdo todos nuestros activos y del lado derecho nuestros pasivos y nuestro capital contable. Como bien lo menciona aquí la literatura, los activos son todos aquellos recursos o bienes propiedad de una empresa, de un negocio o de una persona física con actividad empresarial. Y los pasivos son todas aquellas deudas u obligaciones que tenemos con terceros. Es decir, un ejemplo, si yo tengo en los activos terrenos, dinero, mobiliario, pues en los pasivos puedo tener deudas, impuestos por pagar, acreedores diversos, etcétera. Eso es para lo que también nos sirve llevar una contabilidad, para tener un control específico sobre estos dos rubros que reitero vamos a ver más adelante. Registrar en forma clara y precisa todas las operaciones efectuadas por la empresa durante el ejercicio fiscal. Acuérdense que una de las cosas, una de las funciones principales también de tener contabilidad o tener nuestros registros financieros es para que nosotros podamos pagar impuestos. Nosotros pagamos los impuestos en las empresas en base a la información contable o a la información, sobre todo contable, que emana de la contabilidad, que emana de los libros contables. Y obviamente el ejercicio fiscal también para que ustedes lo tengan en contexto y si ya lo tienen para retomarlo. Cuando hablamos de un ejercicio fiscal hablamos de un año calendario. La ley del impuesto sobre la renta, que es la ley a la que estamos sujetos todas las personas físicas y morales en el país para contribuir con el gasto público, que es el ICR, define, al igual que el Código Fiscal de la Federación, que ya son temas más fiscales, pero también lo quiero comentar, el ejercicio fiscal como un año calendario comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año que corresponda, ¿ok? Entonces nosotros por eso también es importante llevar la contabilidad. También nos dice que nos puede proporcionar en cualquier momento una imagen clara y verídica de la situación financiera que guarda la empresa o negocio. A esto me refiero con, para poder determinar cuál es la situación financiera de una empresa, lo tenemos que ver a través del estado financiero, denominado balance general,
que es a lo que se refiere este punto y que vamos a ver en capítulos posteriores. Prever con anticipación el futuro de la empresa. Es decir, si nosotros ya tenemos información financiera de acuerdo a nuestro estadístico, nuestros históricos que tengamos en la contabilidad y de acuerdo a estudios de mercado, de acuerdo a análisis económicos que se hagan, podemos prevenir cuál va a ser el futuro de la misma en base a algunas proyecciones. Ya son temas más financieros, ya son temas más de análisis, pero tenemos que partir de algo. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tuviéramos una base contable para proveer cuál va a ser el futuro de la empresa, pues obviamente nos sería un poquito más complicado. No es lo mismo ya tener información de decir, ¿sabes qué? Vamos a hablar de 2, 3 rubros muy sencillos. ¿Sabes qué? En los últimos 3 años tenemos el histórico de que hemos estado, no sé, vendiendo 20 millones de pesos por año, pero yo quiero expandirme y crecer. En lugar de vender 20 millones, quiero vender 30. Bueno, en base a la información que tengo, cuáles son mis costos, cuáles son mis gastos, y en base a eso decir cómo lo voy a proyectar para ver cómo voy a posicionar en el futuro mi empresa desde el punto de vista financiero o desde el punto de vista resultado, es decir, qué utilidades voy a tener como objetivo y cómo va a estar posicionada mi empresa. También nos sirve como comprobante y fuente de información ante terceras personas de todos aquellos elementos de orden jurídico en que la contabilidad pueda tomar fuerza probatoria conforme a lo establecido por la ley. Aquí lo quiero mencionar en dos sentidos. ¿A qué se refiere con que puede tener o que puede tomar fuerza probatoria conforme a lo establecido por la ley? Voy a poner dos ejemplos muy, muy sencillos y muy rápidos. Uno es, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista fiscal, vamos a decir, yo voy a pagar mis impuestos, no me quiero meter mucho en temas fiscales, pero también sirve para que ustedes lo tengan en contexto. Generalmente cuando hacemos un pago provisional de impuestos o un pago de impuestos al SAT, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su órgano descentralizado que es el SAT, tenemos que hacer, a grosso modo y así de manera muy general, nuestro pago de ICR en base a nuestras ventas. Entonces, y actualmente, pues ustedes a lo mejor ya también tienen un poco de contexto de esto. Existe algo que se llama facturación electrónica, que ya ahorita al momento de que un negocio emite una factura, el SAT ya sabe cuánto es lo que vendimos a través del timbrado de la nómina. ¿Y qué pasa si el SAT me hace una auditoría a mí y me dice, ¿sabes qué? Es que me estás declarando menos impuestos o me estás pagando menos impuestos que lo que debe de ser. Ah, bueno, nada más que yo tengo mi contabilidad, donde yo registro todos mis movimientos timbrados ante ti, y con eso yo te puedo comprobar desde el punto de vista fiscal que estoy pagando los impuestos de manera correcta. Otro caso, vamos a irnos un poquito más al extremo. Cuando algún empleado, algún trabajador presenta una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje porque considera que se han estado violentando sus derechos, generalmente ese trabajador siempre va y dice, es que yo percibía, no sé, 20 mil pesos mensuales cuando a lo mejor realmente percibía 10. Estoy hablando de un ejemplo. ¿Va? La contabilidad nos puede servir como fuerza probatoria, ya que nosotros tenemos nuestros registros contables de cuánto fue lo que le pagamos a ese trabajador y que lo que está solicitando está fuera de proporción, ya sin meternos a temas de que si es conducente o no es conducente el tema de la demanda. Nosotros podemos probar que realmente lo que le pagábamos no era 20 sino 10. ¿Cómo lo comprobamos? A través de nuestros recibos de nómina timbrados, que son los que nos dan ahorita a las personas que trabajamos bajo el régimen de sueldos y salarios, es decir, que estamos sujetos a la subordinación de un patrón y obviamente a los registros contables de esos gastos o de esas erogaciones que hace el patrón. ¿Ok? Hasta ahorita, ¿tienen algún comentario de lo que hemos visto? Si no, para continuar, me gustaría que si tienen alguna duda o algún comentario de las 2, 3 diapositivas que hemos visto, me lo hagan saber, y si no, para continuar con la clase. Sí, Jorge, adelante. Bueno, mira, aprovecho, ya las personas que me pidieron la autorización, ya lo acabo de autorizar. No tengo ningún otro compañero pendiente o ningún otro alumno, perdón, pendiente de admitir. Es bien importante, algo, digo, qué bueno que lo comentan. Yo generalmente siempre los admito, pero ya cuando empiezo a dar la clase, como estoy viendo la presentación desde otro ángulo, ya a veces no me meto directamente aquí al Meet.
Sin embargo, también aprovecho el comentario para solicitarle a todos aquellos alumnos que por respeto a los demás compañeros que sí entran en tiempo y forma, sé que a veces hay situaciones que nos impiden entrar a las meras 8 de la noche, pero sí tratar de pedirles puntualidad por respeto a los que ya están desde las 8 en punto, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? No. Bueno, vamos a continuar con la clase. ¿Quiénes son los usuarios de la información que emana de la contabilidad? Voy a mencionar así a grandes rasgos algunos de esos usuarios. Los accionistas. ¿Quiénes son los accionistas? Son todas aquellas personas que conforman el capital social de una empresa o de un negocio. Ahorita mencionábamos que las empresas están constituidas por dos o más socios. Esos socios pueden ser socios o accionistas, depende del nombre, es lo mismo. Esos socios o accionistas invierten su dinero, su capital en la empresa con la única intención de obtener una utilidad y obviamente el término contable y el término fiscal al que se refiere esta utilidad se le llama dividendo, es decir, cuánto tengo que invertir para que eso, de acuerdo a las acciones que yo tenga, el número de acciones que tenga en una empresa, para que me generen utilidad. ¿Por qué es importante para los accionistas esta información? Porque pues en base a la información contable ellos van a determinar si su inversión generó una utilidad o generó una pérdida. ¿Ok? También es importante para los trabajadores. ¿Por qué para los trabajadores? Ahorita, eh, si tenemos un poquito de contexto, ya estamos prácticamente nada de cumplir. Hay un concepto que se llama PTU, que es la participación de los trabajadores en las utilidades, donde la ley nos dice que todos los trabajadores que al menos tenemos 60 días elaborados en el ejercicio inmediato anterior, que en este caso es el 2021, y si la empresa generó una utilidad, estamos obligados a que nos paguen la parte proporcional o el total del ejercicio, una parte de esas utilidades que generan las empresas. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros como trabajadores? Pues para saber si la empresa generó utilidades y si generó utilidades, pues nos tienen que hacer esa repartición que por ley nos la deben entregar a más tardar el 31 de mayo del año siguiente que corresponda. Por ejemplo, si una empresa generó, por ejemplo, el año pasado, si la empresa en la que trabajamos generó utilidades el 31 de diciembre, si es una persona moral, es decir, una empresa que está constituida por dos o más socios, la ley le obliga a que nos lo pague más tardar el 31 de mayo. Y si es una persona física con actividad empresarial, es decir, un solo individuo el que lleva a cabo la actividad propia del negocio, la ley dice que tiene hasta el 30 de junio para poder otorgarnos esa PTU. ¿Ok? Entonces también a nosotros como trabajadores es importante, nos sirve, o más bien dicho, nos sirve la información contable. A los proveedores, ¿por qué a los proveedores? Porque acuérdense que nosotros dentro de las actividades comerciales de una empresa tenemos dos socios comerciales bien importantes. Nuestros clientes, son quienes compran nuestros productos o nuestros servicios, nuestros clientes y nuestros proveedores, que son los que nos suministran los bienes que le vamos a vender a nuestros clientes o la materia prima que nosotros vamos a transformar para convertir en otro producto que a final de cuentas le vamos a vender a nuestros clientes. Y obviamente nuestros proveedores requieren de información contable para saber cuál es nuestra situación financiera y saber si podemos ser sujetos al crédito. Generalmente, la mayoría de las empresas pedimos crédito cuando vamos a adquirir algún producto para poder financiarnos. Un ejemplo, si yo vamos a suponer, volviendo a poner el mismo ejemplo, que yo me dedique a la compra-venta de artículos de limpieza, pues mi proveedor me va a vender, no sé, el aceite de pino o el cloro, o el aromatizante para el piso, las toallas, las servilletas, etcétera. Yo le voy a decir, ¿sabes qué? Pues te la compro, pero te la pago en 15 días, por poner un ejemplo. Entonces el proveedor necesita saber si somos solventes y si vamos a poder cumplir con nuestros compromisos. Hay una ley financiera que dice, cobra lo más rápido que puedas y paga lo más lejos que puedas. Entonces, ahí las empresas toman esas estrategias donde le dicen al cliente, al proveedor, perdón, yo te compro, pero te pago 15 días y a lo mejor nosotros le vendemos al cliente a 10 días, entonces ya tenemos ahí un margen de recuperar antes lo que le vamos a pagar al proveedor. Entonces también para los proveedores es importante esta información.
Para las autoridades fiscales, ya lo mencionamos, porque en base a la información contable, la información financiera es como se determina el pago del impuesto, y cuando ellos requieren validar que la información que presentamos en nuestro cálculo sea correcta y para saber si está bien determinado ese impuesto, pues también requieren la información contable. De hecho, es una obligación de las personas morales y de las personas físicas con actividad empresarial presentar nuestros registros de contabilidad electrónica de manera mensual. Ya en el curso de contabilidad vamos a ver un poquito más de ese tema, es decir, cómo están obligadas las personas morales y físicas con actividad empresarial a subir su información a través del portal eh, tributario del SAT, donde le damos cuáles son los saldos de nuestros clientes, de nuestras ventas, etcétera. Y las instituciones financieras. ¿Por qué también las instituciones financieras? Vamos a suponer que nosotros somos una empresa en crecimiento o que ya tengamos cierto tiempo en el mercado con nuestro producto o servicio y queremos obtener un crédito para poder comprar capital de trabajo, es decir, materia prima, o si queremos adquirir alguna herramienta, una maquinaria, perdón, un poquito cara y no tenemos el suficiente capital o el suficiente recurso líquido para adquirirla, podemos recurrir a un financiamiento a través de una institución financiera que compone el sistema financiero nacional y que está regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que son los bancos, y pues obviamente los bancos no nos van a prestar si nuestra información contable o financiera no es correcta. Entonces, para poder ser sujetos a crédito, nos hacen una investigación, nos piden nuestros estados financieros, y por eso también para ellos es importante la información contable o información financiera. Aquí, como ya lo mencioné, voy a mencionarlo, reitero, de manera muy general, cuál es la función de un contador, pero que también aplica en la materia para las áreas que ya comentamos. El contador es aquel profesional encargado de estructurar el sistema de procesamiento de operaciones más adecuado que proporciona información financiera confiable para tomar decisiones acertadas. Yo creo que esta partecita es bien importante que ustedes la consideren. La información financiera confiable para tomar decisiones acertadas. Cuando ustedes están leyendo una información financiera van a tomar decisiones. Para eso realmente sirve la información contable. Para eso realmente sirve la información financiera. Es decir, analizar esa información para saber qué decisiones vamos a tomar respecto a nuestra empresa, si vamos a invertir en determinado producto que va a tener, de acuerdo a nuestro análisis, un mayor auge, que nos va a generar más utilidad, dónde tenemos que disminuir gastos, dónde tenemos que ser más eficientes, cómo queremos posicionar la empresa con el paso del tiempo. Entonces, esa información financiera la tiene que maquilar, la tiene que generar el contador, y él es el que estructura ese sistema de procesamiento. Aunque nosotros vamos a ver de manera económica cómo es la forma y cuáles son los libros contables, también quiero hacer énfasis a que en la actualidad ya existen muchos softwares, muchos paquetes contables y administrativos que al contador, a los administradores les facilita mucho la vida en la forma de registrar y obtener los reportes. Imagínense que las grandes empresas no tuvieran ese tipo de herramienta, pues no podríamos procesar la contabilidad de manera manual como se hacía hace algunos años. ¿Ok? ¿Cuáles son los servicios que presta el contador? Es el responsable de establecer procedimientos de información que permitan controlar, registrar y verificar y explicar cada una de las operaciones realizadas por una empresa. Es decir, que podamos identificar de acuerdo a ese sistema o a ese procesamiento de información, que nosotros podamos controlar esa información y que podamos ver a detalle cada una de esas operaciones en su registro y en su validación. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos de tener procedimientos contables bien establecidos dentro de las empresas? Pues obviamente establecer el procedimiento óptimo de registro de operaciones efectuadas por la empresa, llámese manual electrónico. Y aquí lo mencionábamos, realmente yo creo que salvo cuando veamos los libros de contabilidad en el curso de contabilidad, valga la redundancia, vamos a ver que aunque se los tenemos que explicar cuáles son esos registros manuales, ya en la actualidad se utilizan más los registros electrónicos, porque así podemos sacar auxiliares, podemos sacar reportes de manera más eficaz sin tener que arrastrar el lápiz. Cumplir con los requerimientos de información para la toma de decisiones por parte de la dirección general o de los socios o de los accionistas o del, perdón, consejo de administración, como los estados financieros, auxiliares específicos o contables, entre otros. Cumplir correctamente con las obligaciones fiscales, que ya lo mencionamos. Contribuir para el correcto funcionamiento de las demás áreas de la empresa, como son producción, ventas, planeación, mercadotecnia, etcétera. Es lo que mencionábamos ahorita.
Para los que van a mercadotecnia, pues les sirve esa información contable porque en base a la información de eso que emana de esa contabilidad y de esos procedimientos establecidos por la parte contable, la parte administrativa, ellos pueden tener su información de posicionamiento de un producto, cómo se ha ido comportando. La gente de mercadotecnia también lo utiliza para las ventas, la gente de producción para saber cuánto inventario tenemos, para saber qué tanto, de acuerdo a su planeación, la gente que planea, sobre todo en empresas que son del ramo manufacturero, es decir, que existe la transformación de un producto o de una materia prima para llegar a un producto terminado, pues qué tanto vamos a requerir, cuáles son los costos actuales, cuánto es lo que se estima que incrementen esos insumos. También nos sirve para administrar de manera adecuada los recursos financieros de la empresa, es decir, qué tantos activos tenemos, cómo los podemos invertir, si tenemos excedentes de dinero en los bancos, si los podemos meter en una inversión, si podemos adelantar la compra de una materia prima que de acuerdo a los análisis que hagan las diferentes áreas se vaya a escasear o se vaya a encarecer por los diferentes factores económicos, etcétera. ¿Dónde nos dice que estamos obligados a llevar la contabilidad? Lo voy a mencionar así entre rubros. Primero vamos a hablar de lo que es la parte comercial. El Código de Comercio en su capítulo número 3 nos habla y nos dice que estamos obligados a llevar la contabilidad o la contabilidad comercial o mercantil que hace ratito comentábamos. En el artículo 33 de este código establece lo siguiente: el comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamientos que mejor se le acomoden a las características particulares del negocio, pero en todo caso deberá satisfacer los siguientes requisitos mínimos. Ahorita los vamos a mencionar. Aquí hago un comentario. Generalmente la contabilidad en cuestión, ya conforme nos vayamos adentrando en el curso, en cuanto a registro contable, la mayoría de las operaciones contables se registra de la misma manera, es decir, el sistema contable por excelencia es algo que se le conoce como la regla de la partida doble, que es el cargo y el abono. Ya reitero, más adelante lo vamos a ver. Pero los sistemas contables y la forma de llevar la contabilidad en cada empresa varía dependiendo del giro de cada empresa y del volumen de operaciones que tenga la empresa. Perdón. ¿A qué me refiero con esto? Que no es lo mismo no es lo mismo llevar a cabo una contabilidad o tener los registros contables de una empresa manufacturera de índole internacional, como por ejemplo bebidas mundiales, FEMSA, Coca-Cola, como lo quieran llamar, a lo mejor llevar a una empresa, a una pyme que a lo mejor no tiene tanto volumen y que probablemente a lo mejor su giro nada más sea comercial. Entonces a eso me refiero con que depende de cada giro y del volumen de operaciones de las empresas. ¿Qué nos debe de decir, qué debe de satisfacer este forma o este sistema de contabilidad? Que permite identificar las operaciones individuales y sus características, es decir, cada una de las operaciones contables, así como conectar dichas operaciones individuales con los documentos comprobatorios originales de las mismas. Actualmente ya lo vemos en los sistemas. Si tú te metes a un registro contable, inclusive ya podemos ver en PDF o el CFDI, que es el Código Fiscal Digital por Internet, o el PDF que ampara esa operación. Permitir seguir la huella de las operaciones individuales a las acumuladas que den como resultado las cifras finales de las cuentas y viceversa. Por ejemplo, cómo inicia el registro y cómo termina en su estado financiero, y cómo verlo del estado financiero a nivel mayor hasta el origen de las cuentas. Que permita la preparación de los estados que se incluyan, en los que se incluye la información financiera del negocio, es decir, que ese sistema nos permita obtener nuestro estado de resultados y nuestro balance general. A grosso modo, y lo vuelvo a recalcar porque este es el 80-20 del curso, el estado financiero que muestra la situación financiera, valga la redundancia, de una empresa es el balance general, y el estado financiero que determina si hubo utilidad o pérdida de una empresa es el estado de resultados. Ambos se complementan. Ya conforme avancemos vamos a ver qué interrelación tiene cada uno de ellos. Permite conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados, la acumulación de las cuentas y las operaciones individuales, lo mismo que cada una de sus operaciones, pero ahora a nivel presentación de estados financieros, y que incluye los sistemas de control y verificación internos necesarios para impedir la omisión del registro de operaciones, para asegurar la corrección del registro contable y para asegurar la corrección de las cifras resultantes. Esto es bien importante
Hay que acordarnos que si nosotros registramos mal una operación, omitimos una operación, la información financiera va a estar incorrecta. Y al estar incorrecta podemos no presentar una PTU correcta, podemos no pagar impuestos de manera correcta, la utilidad no puede estar correcta y los socios van a tener una apreciación de su inversión de manera incorrecta. Entonces hay muchos factores por los cuales se tiene que tener un sistema que nos ayude a detectar esas irregularidades, a corregirlas y sobre todo a asegurar que hayan sido corregidas al final de dicho periodo contable o de dicho ejercicio fiscal. Nos vamos ahora a lo que viene siendo la parte fiscal. ¿Qué nos dice la parte fiscal? La ley del impuesto de la renta nos dice que en su capítulo 9 habla de la obligación de las personas morales, dice que los contribuyentes que obtengan ingresos en este título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, que es muy grande y es otro tema, tendrán las siguientes obligaciones: llevar la contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación, que son las reglas del Código Fiscal de la Federación, es otra cosa más que la forma en la que se deben de interpretar las reglas o las leyes fiscales, su reglamento y el reglamento de esta ley, y efectuar registros en la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que por el lado de la ley del impuesto sobre la renta también nos obliga a llevar contabilidad. También hay otro impuesto que es el tema de lo que es el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado también en su capítulo 7, en el artículo 32, nos dice que los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos o actividades a que se refiere el artículo segundo A de dicha ley, además de las obligaciones en otros artículos de la misma, tienen la siguiente obligación: llevar contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Entonces, por la parte comercial no se nos obliga, por la parte fiscal se nos obliga, y obviamente por la parte administrativa y por la parte del seguimiento de nuestras operaciones como dueños, como accionistas, como empleados o como parte interesada, pues estamos obligados a llevar esa contabilidad. ¿Ok? Entonces, eso es el marco introductorio de lo que es la contabilidad. Lo más importante es entender para qué nos sirve la contabilidad. No es otra cosa más que una herramienta, una disciplina que nos permite registrar, analizar y tomar decisiones en base a esa información contable. Ya más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo se lleva a cabo una contabilidad, para qué nos sirve, pero lo más importante es que nos sirve para la toma de decisiones. Nosotros que vamos a empezar en el mundo empresarial o que estamos tomando alguna carrera, como el caso de ustedes, para que les sirva en la toma de decisiones y que permitan analizar bien o de manera correcta la información. Hay varios usuarios de la información contable o que emana de la contabilidad, como los accionistas, proveedores, autoridades fiscales, etcétera. ¿Estamos obligados a llevar contabilidad? Sí, sí, estamos obligados desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista fiscal y también desde el punto de vista administrativo. ¿Ok? Y pues eso sería todo por el día de hoy. Sí me gustaría que si alguien tiene algún comentario, con toda confianza háganmelo saber. Es importante que no nos quedemos con dudas, y que me den su retroalimentación, qué les pareció la introducción del tema del día de hoy. ¿Algún comentario? Veo varias personas conectadas. Quisiera saber si tienen algún comentario de lo que vimos el día de hoy, por favor. Bueno, si no hay ningún comentario, entonces entiendo que quedó todo claro. Generalmente trato de ser un poquito más dinámico y más interactivo a la clase. Sin embargo, sí es importante que si tienen alguna duda, con toda confianza me lo hagan saber. Entiendo que a lo mejor ahorita no existe ningún comentario, pero bueno, sí es importante, sí es importante que ustedes lo hagan saber.
Sí, ya con esta información la pueden contestar, sin embargo, al momento que entren ustedes ahí a la herramienta, al score, ahí les van a dar una serie va muy relacionado con esto, hay que leerlo y al final hay que contestar las preguntas. Como mencionaba al principio de la clase, esta semana o esta actividad va a estar hasta el próximo domingo a las 23:40 y hay que contestarle en tiempo y forma, así como participar en el foro, porque el foro sí ya es parte de su calificación. ¿Alguien más? Sí, Lucero, dígame. Buenas noches. Buenas noches, profe. Si comentamos en el foro antes de estar en la clase, ¿podemos editar lo que escribimos? Sí, el foro de participación está abierto. Algo bien importante, el foro está abierto hasta la fecha límite. Usted puede hacer las aportaciones que usted quiera en el foro. Si ya no lo puede editar, puede hacer una aportación adicional. A final de cuentas, la forma en la que yo lo califico es la suma. Si hace una aportación, se le califica. Si hace dos, se hace la sumatoria de dos y se califica. Pero sí lo puede editar y efectivamente, como lo comentó alguien ahí, va a estar abierto hasta el próximo domingo. Que reitero, este foro no, si se fijan, nada más es un poquito de introducción para que ustedes se familiaricen con la forma de trabajar, porque ya a partir de creo que, si mal no recuerdo, solo en este curso hay dos foros. Ya en el curso de contabilidad 2 y en el curso de contabilidad 3 ya hay foros de manera más continua, es decir, una semana sí y una semana no. Y en este curso de contabilidad 1, si mal no recuerdo, nomás va a ser este foro y otro después del examen parcial. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario, les agradezco mucho su asistencia a la sesión del día de hoy. Recordándonos que nuestras sesiones van a estar disponibles o vamos a estar aquí conectados todos los lunes a las 8 de la noche para que por favor ahí lo agenden las personas que puedan entrar a la sesión síncrona. Y también comentarle, es bien importante algo. En esta semana está programada una sesión, una actividad autoevaluable. Ustedes van a entrar y de la mano los va a llevar para que contesten su tarea. Pero la próxima semana ya no es una actividad SCORE, es una actividad Moodle. ¿Qué significa esto? Que se les va a pedir una tarea que ustedes tienen que incorporar a la plataforma. Aquí quiero hacer bien puntual. Es importante que la incorporen, la guarden y le den envío, porque si no le dan enviar, a mí no me llega y me aparece como borrador y tengo que hacer un procedimiento ahí un poquito más largo para poder evaluar la tarea, para que por favor lo consideren. Como quiera, conforme lo vayamos manejando, nos vamos a dar cuenta que no es tan complicado, nomás es subir el archivo, guardar y luego enviar. Porque muchas veces nada más lo guardan, se queda como borrador y yo después no los puedo calificar. Eso ustedes lo pueden verificar cuando suban su tarea. Y reiterarles que es bien importante, no para esta semana, sino para la próxima, es bien importante que recuerden que aunque ahí la configuración diga 23:55, es hasta las 23:45, 23:40, cuando ustedes tienen que subir su tarea como fecha límite, si es el domingo a las 23:40 horas. ¿Ok? Sí, adelante, Ali. Sí, buenas noches. Tenía la duda si las sesiones van a tener alguna puntuación, ya que no mencionó nada en la conexión pasada. ¿Las que, perdón? Las sesiones síncronas, o sea, Mira, entrar a la sesión tiene alguna puntuación o... Mira, les voy a ser muy honesto, aquí la universidad en ese aspecto es flexible, no se tiene la obligación forzosa de entrar a las sesiones síncronas, sin embargo yo sí me doy cuenta quién entra y quién no, entonces hay alumnos que al final del periodo por ahí hay una actividad de puntos extra para todos aquellos alumnos que por alguna situación no pudieron presentar en tiempo y forma sus tareas y ahí se hace alguna especie de apoyo para esos alumnos, pero también eso ya se considera por cada tutor, ¿verdad? Pero como obligación, no es ninguna obligación y tampoco se da puntos extras por asistir. El hecho de que estemos en la sesión síncrona es para que ustedes vean de manera directa el tema y si tienen alguna duda, por eso reitero que es bien importante que si tienen alguna duda me la hagan saber para yo respondérselas en vivo o en el momento que les surja la duda,
porque esta sesión se queda grabada y la pueden ver ya más tarde, pero ya no van a poder hacer preguntas. Sí las pueden hacer, pero la pueden hacer a través de la plataforma, a través del botón contacta a tu tutor. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Muy bien. Bueno, si ya no tiene alguien más algún comentario, alguna duda, les agradezco su participación. Les doy nuevamente la bienvenida a este curso y esperemos sea productivo para ustedes en lo consecuente, y en los próximos capítulos nos vamos a ir adentrando nuevamente, reitero, allá temas más puntuales y que me gustaría que hubiera participación. ¿Ok? Muy buenas noches y nos vemos la próxima semana, y les encargo mucho su tarea y su foro. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, gracias.